Gran campaña evangelística de salvación y sanidad divina. Dirección: Templo Peña de Orel, Ejido Loma Alta número 2, calle Turquesa, esquina con Topacio. Enfrente del taller mecánico. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te esperamos el 30 y 31 de mayo y 1 de junio del 2019 a las 18:30 horas. Invitados: Grupo Musical Los Sembradores del Rey y el Ministerio Belén. No faltes, para que te lleves una gran bendición. Cristo te ama. Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos y amigos, que en este domingo, un domingo más, gracias por acompañarnos a su programa, Los Últimos Tiempos. En esta mañana pues estamos aquí en la cabina de Radio Fe, la 99.7, estamos transmitiendo en vivo para llevar ya hasta sus hogares, para llevarles el Evangelio, para llevarles la palabra del Señor, la palabra que lleva vida eterna, esas palabras que el Señor Jesucristo
quiere para usted, amigo, esas palabras, querido hermano, que el Señor Jesucristo dejó aquí en la Biblia, todos sus milagros, todo lo que hizo. El Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, aleluya. Y por eso es que en esta mañana le damos gracias a Dios, un domingo más que nos permite estar aquí en esta cabina para llegar hasta sus hogares, para llegar hasta donde usted se encuentre, ya sea que vaya usted en su vehículo o esté en su hogar, que ya en esta mañana Dios le permitió ver un nuevo día más. Eso es, eso quiere decir que el Señor le ama, porque el Señor debemos darle gracias porque nos permite ver un nuevo día más, ver el sol, porque el Señor es bueno con nosotros cada día. Dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y por eso pues debemos estar contentos, ¿verdad? Porque el Señor le ha placido que a nosotros estemos aquí en esta cabina, y también le ha placido que usted vea un nuevo amanecer. Amén. Por eso en esta mañana pues le invitamos a que nos acompañe una hora hasta las 8:30 de la mañana a escuchar su programa Los Últimos Tiempos. Aleluya. Le saluda un servidor y amigo en Cristo, Rubén Camarillo, del Templo Cristo Viene. Está ubicado en la Colonia Nuevo Santander, Manzana 7, lote 5. Los servicios de culto son los días miércoles a las 6 de la tarde, los sábados 5:30 de jóvenes, y los domingos a las 4 de la tarde. Aleluya. Bueno, pues también puede hablar a este teléfono de cabina 834-309-5348, o si gusta mandar un mensaje de texto, quiere mandar saludos, aquí vamos a estar para atenderle su llamada. Aleluya. Si quiere una oración también. Bueno, pues también quiero para que los hermanos de la iglesia Cristo Viene, por ahí unas hermanos nos sintonizan cada domingo en las mañanas, escuchan este programa que va a traer el mensaje el pastor Juan Sánchez Bolaños, pastor del Templo Cristo Viene. Aleluya. Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a cada una de las hermanas, de la pastora Maribel, y también a todos aquellos hermanos también que en esta mañana van a escuchar este programa. Le invitamos a que nos escuche. Bueno, vamos a elevar una oración para que el Señor sea quien lleve este mensaje. Amén. Y que a través de mi hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mira, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos a mi pastor y un servidor estar aquí, Señor, en esta cabina para llevar, Señor, las buenas nuevas de salvación, la palabra de tu palabra, Señor Jesucristo. Mira, bendice, Señor, esta palabra que va a ser predicada, Señor, a través de mi hermano, y que llegue, Señor, a buena tierra, que abre los corazones, abre el entendimiento, Señor, para que ellos puedan ver, Señor, tu mano poderosa, Señor, para que ellos puedan ver que tú le amas, cuán grande, Señor, es tu amor para con ellos, Señor, para aquellos que andan, Señor, lejos de tus caminos, Señor, y bendice cada hermano también que nos va a escuchar en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, pues voy a dejar lugar a mi pastor Juan Sánchez Bolaños, quien va a traer el mensaje. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan esta mañana. Lo invito en esta mañana a abrir su Biblia. Vamos a empezar la palabra de Dios. El tema se llama, vamos a terminar este tema, es muy extenso, solamente lo he sintetizado, espero usted me entienda lo que realmente queremos explicarle en la palabra de Dios. La autoliberación, segunda parte de este tema, que tratamos de explicar para ayudarle a usted a experimentar una libertad gloriosa en el nombre de Jesús. Acuérdese que dijimos la vez pasada, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y a esa palabra nos estamos basando. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea, de la libertad a la libertad. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia, Romanos 7, 21 al 23, dice así en el nombre de Jesús. Romanos 7, 21 al 23 dice,
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se lo voy a volver a leer. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el texto base. Déjeme decirle que aquí miramos tres leyes. En el versículo 21 dice, queriendo yo hacer el bien. Toda persona que viene a Cristo quiere hacer el bien, siente hacer el bien, desea hacer el bien. Pero el versículo 22 dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre nuevo, el hombre convertido, el hombre nacido de nuevo, se deleita en la ley de Dios. Y versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta lucha la encontramos. Pablo descubre en su vida, como predicador, como expositor de la palabra, como siervo de Dios, que él se deleita en Dios, que su hombre interior se deleita en Dios. Pero cuando él se deleita en Dios, descubre que tiene una lucha interior, una guerra externa, como decía el libro de Santiago, de dónde vienen los pleitos, las iras y las contiendas, sino de vuestro interior. Y encuentra que hay una ley de Dios, que hay una ley en su persona, que se rebela contra la ley de su mente. Y esa ley que se rebela es la ley del pecado que está en los miembros de su cuerpo. Entonces encontramos tres leyes ahí: la ley de Dios, la ley del pensamiento y la ley del pecado. Tres leyes en el interior de una persona que sirve a Dios. Esa ley que descubre se encuentra en sus miembros. Y dice Pablo, se rebela contra la ley del pensamiento. Usted tiene un pensamiento. Mire, déjeme decirle, usted dice, me voy a levantar a orar mañana temprano. Y usted se quiere levantar, pero hay otra ley que lo sujeta y le dice, no, no te levantes, estás cansado. Entonces, esa ley se rebela contra la ley del pensamiento y es la ley del pecado. Usted va a hacer una cosa buena y una ley se revela, la del pecado, contra la ley del pensamiento y cautiva el pensamiento. Por eso en las iglesias encontramos tanto problema en el cristianismo. ¿Por qué no avanza el cristianismo? ¿Por qué no cambia el cristianismo? ¿Por qué la gente tarda mucho en entender, en cambiar? Porque la gente tiene que estructurar su vida. La gente tiene que poner un fundamento a su vida, un fundamento sólido. Dice Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y de ahí el que edifica, fíjese cómo edifica. Entonces, la persona debe entenderse que hay una ley en su interior, la ley del pecado, la ley del pensamiento y la ley de Dios. Ahora, ¿a cuál de estas leyes vamos a hacerle caso? A la ley de Dios, unirla con la ley del pensamiento para sujetar la ley del pecado. Así que vemos tres leyes: la ley de Dios, la ley del pensamiento y la ley del pecado. Ahora, déjeme decirle, la ley del pecado es la que más nos afecta. En tanto que la Biblia dice que no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Le dice el apóstol Pablo a sus seguidores en una de sus cartas. La ley del pecado es la que más afecta al cristianismo. Lo que decíamos la vez pasada, una cosa es la salvación, otra cosa es el alma y otra cosa es la carne.
Y la ley del pecado está en la carne. Y el apóstol Pablo dice, oh miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? No se puede, usted no puede librarse del cuerpo. El cuerpo es algo que pues nos caracteriza como humanos, y la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Aún Jesucristo, cuando murió en la cruz, resucitó y volvió por su cuerpo, o sea, resucitó en su propio cuerpo, aunque de otra, ya resucitado de otra ley, de la ley de la resurrección, y vino por su propio cuerpo. Hay gente que predica, dice, este cuerpo cochino, este cuerpo no sirve. Déjeme decirle, está equivocado, lea la Biblia. Su cuerpo, cuídelo, ore por él, llévelo al doctor, atiéndalo. ¿Por qué razón? Porque es el estuche, es el templo del Espíritu Santo, es el estuche de su alma y de su espíritu. Cuando el corazón se detenga, entonces la carne muere, y entonces hasta ahí llegó el cuerpo. Por eso cuide su cuerpo, sea atento cuando lo instruyan, cuando le digan cuídese, porque es necesario. El día que Cristo venga y arrebate su iglesia, se va a llevar el cuerpo, según la Biblia dice, alma, espíritu, alma y cuerpo. Sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirle, la ley del pecado es la que más nos afecta. Santiago 1:14 y versículo 15 dice de esta manera. El libro de Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por nadie, dice el versículo 13. Pero el versículo 14 dice que cuando usted y yo somos tentados, nos emproblemamos, nos metemos en problemas de mucha índole, de varias índoles, es que nosotros no tuvimos el control, el ingrediente necesario para sostener el problema, dificultad o lo que esté pasando en nuestras vidas en ese instante. Hace poco sepultamos un hermano ahí en la iglesia, murió un hermano en la iglesia. Y yo anduve preparando el templo, llevamos al templo. Y yo quito los muebles de ahí, le digo a los vecinos, ahí ocupan a veces, quítenlos, por favor, vamos a traer al hermano, aquí va a pasar por el templo. Entonces, déjeme decirle, yo vuelvo ya para presentar el cuerpo ahí a las 10, me voy adelante y cuando llego encuentro un mueble en la puerta del templo. Le digo, ¿quién lo puso? Va a entrar la caja aquí, el cuerpo, ¿por qué lo pusieron? Dice, no, el vecino de enfrente se enojó y lo puso. Entonces, viene, voy y le digo, oiga vecino, por favor. El vecino sale enojado, me trata mal. Y yo no le contesto, yo nomás le digo, señor, por favor, voy a meter un cuerpo al templo. Es que ustedes se pararon aquí. Le digo, ya quité, y si no yo vengo y les digo que se quiten. Total, me trató mal. Me quedo en la parada, en la puerta, en la vía del solar, y me pongo a orar. Le digo, Señor, ¿qué harías con este hombre? ¿Cómo me ayudarías para hacerlo cambiar? ¿Cómo me echarías la mano? Porque este hombre, yo necesito meter ese cuerpo. Y me quedo parado ahí orando, no en voz alta, sino a mediana voz. Después de unos minutos él sale, agarra el mueble y se va. Y me dice, nomás porque voy a ir a un mandado, si no, no lo quitaba. Y yo le digo, gracias Señor, porque te lo llevaste. Ahora sí puede entrar el cuerpo. A veces usted no tiene por qué discutir, por qué pelear, por qué aflorar el viejo hombre. La Biblia dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es de nuestro propio interior donde brota el problema. Por eso dice el libro de Proverbios, el que entra a pleito presto es como el que agarra el perro por las orejas, dice la Biblia. Y deja la porfia antes de que se embarañe. Y busca la paz y síguela con los que invocan al Señor. Hoy en la iglesia tenemos tanto hermano pleitista en la iglesia, mejor fueran boxeadores. Amén. Fíjese nomás, qué problema, qué dificultad. Es que usted no tiene el ingrediente que le hace falta. Y esta mañana yo quiero ayudarle con la palabra de Dios.
Nadie es tentado de Dios. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Así que no le echen la culpa a Dios. Es de nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos, somos arrastrados, somos seducidos. Y entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjese, después que ya se embaraza del problema, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué nos lleva? Su fin es muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Primero se concibe, luego da a luz el pecado, ya está el problema, ahora sí a la luz del día, y luego viene la muerte a consecuencia de que usted no tuvo el control de la acción en ese momento. Amado hermano, por eso Dios no es tentado de nadie, somos nosotros los que a veces de nuestra propia concupiscencia damos a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Ahora, Romanos 8:2, déjeme decirle, en la Biblia dice en Romanos 8:2, dice esto. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí yo quiero que usted me entienda, sí, está bien, que me entienda. Amén. Romanos dice que la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Déjeme explicarle. Leía yo en la historia de la iglesia de un predicador que Dios usaba, un hombre de mucha oración. A veces contrastaba con su forma de ser, pero tenía mucha fe porque era un hombre de mucha oración. En una ocasión dice la historia de este hombre que delante de unos doctores, poniendo sus manos sobre el pómulo de un paciente, le enseñó a los doctores, dice, así se arranca el cáncer. La Biblia dice, con sus manos tomarán serpientes, en el nombre de Jesús le hace como que quita algo y el cáncer desapareció del pómulo. En otra ocasión le pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿por qué se me están muriendo los hermanos? De pronto alguien fallecía a una edad de 50, 60 años y el Señor le dijo, es que yo no los estoy matando, el que los está matando es el diablo. Entonces él se puso a orar de tal manera que desde allí en adelante el que se le moría de viejo. A veces nos falta mucho a los pastores. Nadie se le volvió a morir antes, el que se moría de viejo. Yo creo que era un buen pastor. Y dice la historia que cuando se desarrolló la peste bubónica en esos lugares de este mundo, la historia habla de una peste que se llamó la peste bubónica. Dice que el virus, la bacteria o los gérmenes, el aire los transportaba, se iban, el aire era como el medio en que se propagaba la enfermedad. Y ese virus cuando tocaba a alguien, entraba por los poros de la piel, según la ciencia médica. Y mucha gente caía, moría echando espuma por sus bocas de una manera terrible. Entonces este pastor, este predicador andaba ayudando a la gente también. Andaban los de la ONU, todos andaban apoyando a esta gente que estaba falleciendo, estaba siendo atacada por este fenómeno de peste. Y entonces este hombre también andaba. De pronto le dicen los doctores, Señor, cúbrase, póngase un traje, a ver, vamos a cubrirlo porque se va a morir. Esta enfermedad es muy fuerte y está matando hasta los mismos doctores, y hablan con él. Y entonces él les da este texto, Romanos 8:2. Le dice, la ley de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Los doctores le preguntan, ¿cómo es eso? Entonces el predicador le dice, este pastor, les voy a dar una ilustración. Vengan para acá. Dice, ¿ven ese muerto que está ahí? Como tiene espuma en su boca, sí. Pónganle el telescopio allí el de aumento y van a ver. Ellos miran, está invadido de gérmenes, de bacterias, de la peste, del que está matando a la gente. Y dice, bueno, ahora toma la espuma de aquel muerto, la pone en su brazo y dice, dejen que pasen unos minutos. De pronto le dice, ahora sí,
Vuelvan a poner el telescopio ahí. Y cuando ellos ponen allí, todos los gérmenes que han tocado su carne se han muerto, están secos. Y les dice, la ley de vida en Cristo me libra de la ley, del pecado y de la muerte. La persona cuando no tiene a Cristo está bajo la ley del pecado y la muerte, y cuando tiene a Jesús está bajo la ley de la vida en Cristo. Por eso a este hombre no le pasaba nada. Por eso dice la Biblia, que harán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará, y no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Hoy la gente se espanta por todo, hasta los evangélicos. Hoy la gente dice, se pone a orar y dice, Señor, que vaya con el doctor y que el doctor me diga que estoy bien. Mire, vaya a la Biblia y Jesús le dice que está bien. Es el mejor doctor, doctor de doctores. Pero usted le cree más al doctor que al doctor de doctores que se llama Jesús. Entonces, amado hermano, la ley de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, déjeme decirle, Gálatas 5, 19 al 21, ¿cuáles son la ley de la muerte? Se la voy a leer. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora vamos a ver una cosa, haga una lista. Hay gente que todavía va a la iglesia y todavía anda curando a sus hijos con un blanquillo. Todavía anda dando una barrida. Todavía anda que porque se espantó y que alguien lo cure de espanto. Y hay gente que practica esto en la iglesia. Inclusive hay que ha tenido problemas. Había una persona que un día me dijo, hermano, fui a consultar una curandera para que me dijera cómo estaba este asunto. Oye, pues tú predicas en el evangelio, ¿cómo andas haciendo eso? Inclusive he oído de muchos hermanos que cantan y alaban a Dios, y luego de pronto se da uno cuenta que andan consultando brujos. Esa es maldición. Eso dice la Biblia, que no consultarás al hechicero y al brujo, porque maldito serás. Hay una maldición tremenda. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, hay gente que se esconde en la iglesia, está en adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivia. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Y qué son herejías? ¿Sabe usted cómo se le conoce a Ciudad Victoria en Estados Unidos? Se le conoce como la ciudad hereje. ¿Y sabe usted por qué? Porque aquí en Victoria hay un corredero de hermanos de iglesia en iglesia. Hay un corredero de hermanos de aquí para allá. Una cosa es que usted se cambie a vivir y que diga, voy a ir a esta iglesia porque está más cerca, me queda lejos. Una cosa es que usted se cambie de lugar porque por esas razones, o por el trabajo, o una razón justa. Pero a veces simplemente porque ya no me gusta, porque ya no quiero, porque ya no estoy a gusto, porque que voy que vino. Está bien. Y muchos nos vamos sin decir adiós. Hay que hablar con el pastor y decirle, pastor, me retiro, me voy a tal lugar. Para que tú viajes con la bendición del pastor. Pero hoy en día hay un corredero, y deje eso, también habemos pastores que apenas nos visita alguien de otra iglesia y ya lo estamos invitando para el otro domingo. Hermano, y cosas como esas conllevan a las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y como semejantes. En otra porción dice los banqueteos. Esta rama, todo este racimo, podemos decir, de obras de la carne, y esas son las más centrales. De ahí se extienden muchas. Haz de cuenta como que si el árbol diera un montón de frutos por todos lados. Muchos hermanos de la iglesia la practican. Yo digo esta mañana, agarre usted una pluma y diga, ¿cuál es la obra de la carne que
más me afecta, empiece a buscar el patrón central, el hábito central de su defecto. Siempre hay un hábito central, siempre hay un patrón. Por eso dice, el hombre cuando guarda su casa, cuando el hombre fuerte guarda su casa, en paz está lo que posee. Entonces, siempre hay un patrón, siempre hay un jefe, siempre hay un hábito, siempre hay algo que domina tu vida. Puede ser el coraje, puede ser la ira, puede ser el resentimiento, puede ser... hay algo. Y contra eso tienes que luchar. Ahorita te vamos a decir, tome su pluma y vea las obras de la carne. Quien practica las obras de la carne tiene problemas en su vida cristiana. Quien posee algunas de estas obras está en problemas cuando algunas de nuestras áreas están cautivas. Usted o yo, como persona, como predicador, necesitamos ser liberados. Estamos cautivos y no nos damos cuenta que estamos cautivos. Un espíritu de opresión está torturándonos, porque la naturaleza de un demonio es torturar. Torturar, cuando un demonio afecta la vida, sea en una enfermedad, una plaga, en un achaque, está torturando. La naturaleza de un demonio es torturar a la persona. Cada que eso duele, lo tortura. Cada que eso se manifiesta, es una tortura. Esa es la naturaleza de un demonio. Usted y yo necesitamos ser liberados y amortiguar las obras de la carne y no darles espacio. Dice la Biblia, no dar lugar al diablo para que trabaje en nosotros. Son las obras de la carne las enemigas número uno del creyente. Fue donde Jesús entró, acuérdense del tema pasado. Jesús entró con un látigo al atrio de los gentiles y echó para afuera todo el animalero que estaba ahí junto con la gente y liberó el local para que los gentiles pudiéramos entrar. Entonces, el atrio de los gentiles representa las obras de la carne. Fue donde Jesús entró con un látigo. Entonces, es donde se necesita autoridad y liberación. Fíjese, déjeme decirle que yo he visto pocos ministerios aquí en Ciudad Victoria que Dios los use en liberación. Hace años pasó aquí por Victoria un hombre, aquí fue conocido en Victoria en los años atrás, se llamaba Sigfredo Pedraza, este evangelista chaparrito, que según oigo en su historia era un hombre que le gustaba ayunar todos los días hasta la tarde, y que cuando ministraba en los altares, la gente era liberada. Él decía, a esta hora la gente va a ser liberada, y caían bajo un ministerio de liberación, y empezaba Dios a sacar tanto, como dijera, tanta opresión, tanta hábito de las personas, y la gente caía libertada por el poder del Espíritu Santo. Esto es algo tremendo. La liberación. Hay libros de liberación, por ejemplo, hay uno, le puedo recomendar uno que se llama Cerdos en la Sala, usted lo puede buscar ahí en las librerías. Ese ministerio trata de liberar, cómo ser libre de las obras de la carne. Usted lo puede buscar. Y déjeme decirle, desde este hombre traía una liberación tremenda. Una vez me platicaba un evangelista que después llegó a ser mi pastor, que fue mi maestro. Dice, una vez estaba en una campaña y yo estaba viendo cómo Dios obraba poderosamente en este hombre, y el hombre se me queda viendo, este predicador Pedraza, y me dice, ven. Y cuando me trae y dice, mira, quiero que veas cómo Dios sana la asma. Y cuando estaba orando por la persona asmática, el hermano empezó a ver cómo caían como escamas de las vías respiratorias de su pecho, de las vías respiratorias de esta persona que estaba cautiva. Y este predicador le dice, ven para que veas cómo Dios trabaja. Qué bonito es cuando hay un ministerio aprobado, hermano. A veces ministerio y del ministerio nomás tiene el puro misterio, porque pues no veo nada. Déjeme decirle, el ministerio son cuando la persona se para y Dios te respalda poderosamente. Amado hermano, es que la persona ha crecido. Entonces, las liberaciones son palpables. Y entonces este hombre le enseña a este otro. Entonces, las obras de la carne, las enemigas número uno del creyente.
Y todas estas obras de la carne son las que producen todas las enfermedades a consecuencia del pecado, vienen sobre la carne. Por eso dice el libro de Romanos, ahí donde empezamos a leer, dice, porque todo pecado condenó en la carne, o sea que todo lo repercute en la carne. El libro de Romanos, ahí donde empezamos, más abajo dice, porque todo pecado condenó en la carne. Entonces quiere decir que toda plaga, todo lo que venga, viene sobre su cuerpo, a consecuencia de aquella obra que no es agradable delante de Dios. Necesitamos aprender a ser liberados. ¿Dónde empieza la liberación? En nuestra carne, en nuestro cuerpo. Empieza la liberación de las obras de la carne, para que este cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo, sea santificado, sea consagrado y sea apartado para la obra de Dios, sea limpiado. ¿Dónde empieza la liberación? En el área de las obras de la carne. Hoy vamos a tomar la palabra para ser liberados. Cuando nosotros hemos fallado, como consecuencia, el pecado es un obstáculo entre el creyente y Dios. Hay un problema entre el creyente y Dios. El pecado siempre va a ser separación entre Dios y el hombre, porque Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado y déjeme decirle, en Dios no existe la palabra tolerancia. La tolerancia no existe en Dios. La palabra que existe en Dios es benignidad. Dios es benigno y por cuanto es benigno nos soporta, pero nunca nos tolera. Por eso dice la Biblia, Dios no tiene por inocente al culpable. Amén. Déjeme decirle esta mañana, la ley del pecado me vuelve a tomar cautivo cuando yo permito que una obra de la carne empiece a tomar mi cuerpo otra vez, empiece a agazaparse, ya entró y empieza a trabajar, empieza a sembrar, empieza a dar fruto en mi cuerpo. Ahora soy un cristiano cautivo, vuelvo otra vez a estar cautivo, ya no de la salvación, mi perdón de pecados, la salvación en el alma, en el espíritu y en el alma, sino en mi carne. He aquí el problema más grande de los cristianos. El problema más grande de los cristianos lo tienen en las obras de la carne. Ahora estoy cautivo. No soporto, como decíamos, me falta el ingrediente, no tengo la fuerza, el control para sujetarme en los momentos difíciles de mi vida. Y yo estoy cautivo otra vez. Ha vuelto a hacer brecha. Y ha abierto mi corazón. ¿Cuánto corazón lastimado existe hoy en día? He oído infinidad de comentarios en contra de los pastores por culpa del pastor y he oído muchos comentarios de los pastores por culpa de la congregación. Así que pónganse de acuerdo, amado hermano. Pero déjenme decirle esta mañana, ¿cómo puedo liberarme? 1 Corintios 11:31 dice de esta manera. 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice el 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjese lo céntrico de estos dos textos. Dios no quiere condenarnos con el mundo a pesar de lo defectuoso que somos. No quiere, pero sí nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos para que Dios no traiga juicio sobre nosotros, o permita juicio sobre nosotros, o permita plagas sobre nosotros. Acuérdense que tenemos un acusador allá que va todos los días a acusarnos delante del Padre y a decir cómo nos portamos aquí. Si nos examinamos, ese es el problema. Hay gente que no se examina. Es bueno para buscar la paja del vecino, del hermano, del pastor, del familiar, pero no es bueno para buscar la viga de sus ojos. ¿Cómo eres tú? Tú hazte un examen a ti. Y como le dijo Jesús a Pedro, allá en la versión antigua que los predicadores tenían tiempo atrás, el Señor, ¿y este que viene detrás de mí qué? Atrás de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿qué te importa? Tú déjalo. A veces estamos viendo a los demás, ¿qué le importa? Ya deje de estar viendo a los demás, mírese a usted.
el tronco, la viga que está en su ojo, el problema, el defecto que usted tiene. Deje a los demás. Fíjese cómo estamos. Y cuando nos predican de esa manera, no es para juzgarlo, discúlpeme. Hay gente que dice, nos está juzgando. No, Señor. La Biblia dice en Corintios, dice, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un juicio de condenación juzgar, sino un juzgar para acomodar las cosas y poder ayudar a los demás. Es como el doctor cuando extiende su bisturí para cortar, no para matarlo, sino para extirpar lo que no sirve, para que sane el problema y la persona pueda continuar su vida. Eso se llama juzgar en la Biblia con el espíritu, dice ser espiritual. Déjeme decirle, hay que juzgar, pero no un juicio de juzgar para condenar, sino para acomodar, para poder ayudar. Hay ocasiones que yo les tengo que decir, hermano, es que usted es bien corajudo, pues está muriendo de artritis. Usted no sabía que la persona que se enoja mucho produce un líquido y el líquido produce artritis. Fíjese nomás, son tal problema. Hay gente que ha muerto de un derrame en un sentimiento o en un coraje que hizo. O está ahí todo en cama. ¿Para qué se enoja? No se ponga el sol sobre vuestros ojos. Entonces dice en 1 Corintios 11:31, si nos examinamos, si miramos cómo andamos, cómo somos, qué hacemos, qué no debemos hacer, y hacemos un examen de conciencia, entonces la mano de Dios se detiene. Dice Dios, no te voy a juzgar yo, no quiero condenarte con el mundo, tú ya volviste en sí, tú estás reflexionando como el hijo pródigo, te estás dando cuenta de tu problema, ahora quiero que lo arregles. Dios no va a arreglar problemas que usted puede arreglar. La Biblia dice, si el vaso se limpia por dentro, se limpia por fuera. Limpia lo de adentro y se limpia lo de afuera. No dijo Dios que lo iba a limpiar, dijo, si usted se limpia, será bueno para buena obra. Dios no va a llegar a limpiarlo. Hermano, límpiame, quítame, no le va a quitar. Su hábito no se lo va a quitar Dios, porque usted lo abraza, usted lo añora, usted lo apapacha y Dios no le va a quitar su juguete. Pero las consecuencias recaerán sobre su carne, de los juicios de Dios. Examínese. Mire lo que dice Romanos 7:15. En el libro de Romanos 7:15 dice de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que hacemos que no queremos hacer. ¿Cuántas veces en la cárcel hay gente que dice, yo no lo quería matar, yo no quería robar, yo no quería hacer esto? Y sin embargo, lo hizo. Y luego dice el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la palabra de Dios siempre va a tener la razón. Y luego el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjese lo que dice Romanos en estos 3 versículos. Quiero hacer el bien, no puedo. Quiero hacer el bien y hago el mal, y no estoy de acuerdo con el mal y lo estoy haciendo. Y luego entonces me doy cuenta que la ley de Dios es justa, es perfecta y que yo tengo problemas. Y luego dice el versículo 17, es que el pecado ya se metió otra vez. Esto lo dice Pablo. Imagínense cuántas veces no tuvo que expulsar lo que se quiso acomodar dentro de él otra vez. Pablo conocía de la liberación, el misterio de la liberación. Pablo oraba, y dice la Biblia, y ponía en disciplina su cuerpo para no resbalar. Entonces, amado hermano, los pastores, los predicadores y todos los que servimos a Cristo, debemos de poner en disciplina nuestro cuerpo, debemos de examinar nuestro cuerpo. Si yo hay cosas que a veces digo, no, ¿por qué? Pero es la ley del pecado que me lleva cautivo. Acuérdense de lo que empezamos a predicar. Ahora, si esto hago, el pecado ya entró, ya se agazapó, ya me está haciendo daño. ¿Qué debo hacer? Debo confesar mi pecado. 1 Juan 1:9 dice de esta manera. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese el asunto. Si confesamos nuestros pecados, a veces no queremos que nadie se dé cuenta. Tengo años de predicar el evangelio y nunca he oído una persona que diga, hermanos, oren por mí porque soy bien corajuda.
Hermano, ore por mí porque soy bien celosa, y celoso. Hermano, ore por mí porque soy bien fijado. Hermano, ore por mí porque soy bien, me desanimo mucho. Ore por mí porque tengo miedo. Ore por mí porque soy bien tranza. Nunca oigo que alguien se pare y le... pero es bueno, ore por mi tío, ore por mi abuelo, ore por las almas que están perdidas, ore por mis vecinos, que Cristo los alcance. Hombre, conviértase al Señor usted. Dese cuenta que está cautivo. Todos lo saben. Usted lo sabe, pero no quiere ser libre. Oren por mí. Dijo Juan Wesley, este gran predicador, oren por mí. Tengo un enemigo que no puedo vencer. Y todos se levantan en la congregación, lo querían tanto al pastor que se levantan. Usted dígame, pastor, ayunamos y oramos por ese enemigo y Dios le va a dar la victoria. Dice, y le preguntan, ¿quién es? Dice el propio Juan Wesley, peleó mucho con él. El que me hace la guerra a mí se llama Juan Wesley, el enemigo de Juan Wesley que soy yo. El enemigo más grande de tu vida eres tú. Por eso dice la Biblia, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Al confesar el pecado según Tito 2:12, dice, al confesar el pecado según Tito 2:12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que se hace? Renunciar. Al confesar el pecado según Tito 2:12, entonces debo renunciar para vivir pía y justa y piadosamente en este mundo. Debemos renunciar primero al pecado. La ley del pecado y de la muerte nos tiene cautivos a veces. Y está agazapado el pecado en nuestra vida. Pero cuando usted lo descubre con la palabra, se da cuenta que no está bien. Y entonces usted debe ponerse a cuentas con Dios. Cuando usted confiesa a Dios, perdóname, es que mira, no quiero volverlo a hacer. Dame una opción, dame una oportunidad. Mira, quiero cambiar. Entonces la vista, Dios va a voltear a verlo. Y le va a ayudar porque hay una disponibilidad de usted. Y después de que ya se pone a cuentas con Dios, ahora debe renunciar personalmente a todo mal hábito que entró en usted. Y es cuando usted entra en liberación. Déjeme decirle, una vez estamos orando por una mujer que tenía cáncer. Y cuando yo la llevo al terreno de la liberación, la preparo, la reconcilio con Dios. Y cuando yo le digo, ahora diga, yo renuncio, yo no quiero este cáncer en mi vida, la mujer no podía hablar la palabra cáncer. Se le hacía un nudo en la garganta y yo le decía, dígalo en el nombre de Jesús. Con mucho esfuerzo dijo, yo renuncio a este espíritu de cáncer, no lo quiero en mi cuerpo. Y cuando ella empezó a renunciar y a decir, porque la ley de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y la muerte, aquel espíritu de cáncer empezó a salir de su cuerpo. Déjeme decirle, la ley de vida en Cristo me libra la ley del pecado y de la muerte. Cuando usted renuncia a una enfermedad, usted se para a orar, porque este es otro de los problemas. La gente no quiere orar. Tiene fobia por no orar. Usted tiene que aprender la oración y cada que usted ora, usted ore por su cuerpo. Nosotros estamos orando y cada que oro yo le digo al Señor, porque una vez estaba orando y el Señor trajo una palabra a mi espíritu y me dijo, ora por tu sangre. Y yo le digo, Señor, ¿y por qué voy a orar por mi sangre? Él me dice así, en mi espíritu me dice, porque cuando la sangre está sana, todo el cuerpo está sano. Aleluya. Fíjese cuán importante es la sangre. Cuando usted se va a hacer un análisis, lo primero que le analizan es la sangre. Amado hermano, ahora déjeme decirle esta mañana, fíjese, la ley de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y la muerte. Cuando usted restaura la comunión con Dios, a través de confesar delante de Dios su detalle, sus problemas, o sus hábitos, o sus conductas, entonces usted vuelve a entrar en la ley de vida en Cristo. Y cuando usted se entabla en la ley de vida en Cristo, ahora usted entra bajo la autoridad que le dio Jesús a la iglesia. Y cuando usted entra en la autoridad, usted puede ordenarle en el nombre de Jesús a esa plaga que se vaya a su vida y luchar contra ella hasta que desaparezca y resistir al diablo, y va a huir porque usted está bajo la ley de vida en Cristo. Y la ley del pecado y la muerte no tiene autoridad sobre usted.
Por eso a veces oramos por gente que sana y al poco tiempo ya está otra vez igual porque sigue haciendo lo mismo. Entonces, ese es el problema. Esta mañana yo quiero decirte, ¿cuál es el hombre fuerte en tu vida? ¿Cuál es el hábito en tu vida? ¿Cuál es el defecto en tu vida? ¿Cuál es la costumbre en tu vida? A veces ahí son tan pequeñas, pero las moscas muertas echan a perder el perfume del predicador o del perfumador, mejor dicho. Esta mañana yo te ruego, tú me estás oyendo, el que me estás escuchando, ¿cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu problema? Yo quiero orar por ti antes de cerrar este sermón en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar, ora conmigo. Padre, en este momento, este es mi hábito, tú puedes decirlo. Este es mi hábito, este es mi problema, este es mi pecado oculto, este es mi error, esta es mi falla. Y diga el nombre. Yo te pido perdón, porque con estas acciones te ofendo y te ofendo. Me hablas y yo no te hago caso. Perdóname por ser tan necio y tan obstinado. Yo te ruego que el Espíritu Noble me sustente. Te pido perdón, me reconcilio contigo. Yo quiero que esa ley de vida en Cristo se vuelva a establecer. Y ese gozo de la salvación me sustente. Y ese espíritu noble viva en mi vida. Yo quiero ese temor de Dios en mi corazón. Y en este momento yo restablo mi comunión contigo. Y yo sé que tal vez hice algo que yo pensaba que estaba bien y me escudé tras tu palabra, pero a ti nadie te engaña. Perdóname, no más palabras. Perdóname, perdóname, perdóname. Esta mañana me arrepiento de todas mis maldades que he practicado o he permitido, ni una ha entrado sin mi consentimiento. Perdóname. De aquí en adelante dame luz, dame inteligencia para no practicar cosas que no te agradan. Ahora yo te ruego, Señor, en esta mañana, que has hecho la obra. Yo quiero renunciar, diga conmigo, quiero renunciar a esta miseria, a esta plaga que he mencionado, a esto que no me sirve. Yo le ordeno que se vaya de mi cuerpo, desaparezca de mi cuerpo, se vaya de mi vida, se vaya de mi casa. En mi casa mi Padre y yo reinamos, nomás en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Yo quiero que el ángel de Jehová venga y arrope mi hogar. Y yo en esta mañana renuncio a todo eso, le ordeno que se vaya de mi casa y yo doy gracias por esta libertad. Gracias, Señor, por haber hecho la obra en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer. Practíquelo constantemente en su vida. Viva una vida de libertad en Cristo Jesús. Gracias en este momento. Amén y amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Santo eres tú. Adoro al Señor. Adoro al Señor. Adoro al Señor. Santo eres tú. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Pues ya vamos a salir del aire, vamos a salir ya de este programa en los últimos tiempos. Bueno, pues por aquí nos llegaron unos saludos. Habló Angélica de Camarillo, mi esposa. Dice que Dios me bendiga y que también bendiga al pastor. En esta mañana, Dios le bendiga. En esta mañana, pues por ahí está en nuestra casa y también Dios le bendiga y Dios bendiga a mi familia, a mis hijos, a todos y a la familia del pastor. También por aquí manda saludos el Mario Escobedo, Uvalle. Dice que manda bendiciones para el pastor Juan, para nuestro pastor. Dios le bendiga, hermano, a usted y a toda su familia también. Y gracias por estarnos escuchando en esta mañana. Que haya sido de grande bendición este mensaje. Bueno, pues nos quedan 4 minutos ya para salir del aire.
Pues no sin antes, pues agradecerles a los hermanos, a aquellas personas que pudieron, tuvieron el tiempo, se dieron tiempo para escuchar este programa. Este programa es con la finalidad de que el Señor le bendiga. El Señor cada día tiene grandes cosas para nosotros. El Señor cada día nos está enseñando a que nosotros nos conduzcamos fielmente a Él, porque de ello depende la vida eterna. Aleluya. Así es que, amigo, si tú tuviste el privilegio de escuchar este mensaje, tal vez tú no le has conocido al Señor, tú no te has arrepentido, tú no le has pedido perdón, pero tienes tú por ahí un familiar, no sé, tu papá, tu hermano, tu tío, un vecino que te ha hablado muchas veces de la palabra del Señor. No desaproveches esa oportunidad, porque dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú tienes vida, si tú tienes aliento de vida, quiere decir que el Señor te ama, quiere decir que el Señor quiere algo para ti en esta mañana. Aleluya. Y también pues que este mensaje lo reflexione, hermano, detenidamente, ya que tenemos una hora nada más de predicación. La palabra de Dios es muy profunda, y pues también podemos analizarla en nuestra casa, todos estos textos que llevó, estos versículos de la Biblia, mi pastor Juan Sánchez, pues analícelo detenidamente cada uno de ellos, y porque la palabra de Dios es muy profunda. Aleluya. Bueno, también para invitarle que este programa, pues estos temas de este programa en los últimos tiempos lo puede escuchar a través de YouTube, ahí como Juan Sánchez Bolaños, predicador. Puede escuchar este mensaje que fue predicado en esta mañana, y muchos otros mensajes que se han predicado cada domingo en esta Radio Fe, en la 99.7. Que el Señor le haya sido de grande bendición. Aleluya. Busque a Cristo. Dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. Dios siempre lo va a encontrar, amigo. Hermanos, a Dios siempre lo tenemos cerca de nosotros. Dios nunca se ha alejado de nosotros. Nosotros somos los que en ocasiones nos olvidamos de Dios, por momentos nos olvidamos de Dios, aleluya, pero Dios siempre está presto. El Señor Jesucristo siempre dice que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Pues muchas cosas, a través del pecado, a través de la desobediencia del hombre, pero dice que también la palabra del Señor, que el diablo vino a robar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Así es que en esta mañana el Señor quiere bendecir tu vida, el Señor te ama, el Señor quiere lo mejor para ti, porque Él no quiere que en aquel día, cuando Él venga, tú no vayas a ese lugar de condenación. Él no quiere que tu alma se pierda, aleluya. Jesucristo te ama, Él dio su vida por ti, Él dio su vida por nosotros, por mí, por toda la humanidad, aleluya. El Señor vino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, aleluya. El Señor tiene muchas cosas para ti y para mí en esta mañana, y siempre, y en toda tu vida, mientras tú tienes vida. Él quiere grandes cosas para ti, para tu familia, para tus amigos, para todos los que te rodean, aleluya, aleluya. Él no quiere que tu alma se pierda, aleluya, sino que vengas al arrepentimiento.